Hola a todos y todas, estoy de nuevo aquí en directo en Instagram porque no sabía yo que me voy a quitar el reloj para que no haga ruidos en la mesa, que para hacer un directo en YouTube tienes que pedir la activación y la activación tarda 24 horas. F para mí. Entonces dije, bueno, oye, yo he prometido un directo, entonces lo haré en Instagram, pero bueno, igual con el mismo set. Así es como pongo el set para los vídeos de YouTube. Tengo una luz de este lado, otra luz de este lado, una lámpara detrás, un foco blanco más intenso enfrente y un poco más de tres cuartos tengo una luz cálida suave y aquí tengo algo más de luz porque tengo la laptop. Y ahí hice mi guión y pues nada, lo haremos aquí y luego lo subiré a YouTube, que es al revés de lo que tenía planeado. Gracias a las tres personas que se suscribieron a raíz de ver el último directo que hice camino a casa. Y bueno, vamos a empezar para no alargarme mucho. Lo primero que quiero es dar una actualización de las cosas que han pasado hoy en la guerra. Lo más importante, sin ninguna duda, ha sido la ofensiva rusa sobre Kiev, la capital ucraniana. Desde primera hora de la madrugada, hora local, del viernes 25, se empezaron a registrar bombardeos, específicamente el lanzamiento de misiles. Muchas veces cuando hablamos de bombardeos nos referimos también a disparos de artillería, si por ejemplo, pues como mortero. En este caso no, en este caso hablamos específicamente de misiles. Empezaron a caer misiles en zonas de Kiev. En principio, los objetivos rusos en este día y medio, más o menos, día y horas de guerra, han sido instalaciones militares ucranianas, pero en este caso empezaron a caer algunos misiles cuanto menos en barrios civiles. No digo que Rusia haya buscado expresamente atacar a civiles porque no necesariamente es así, pero la realidad es que lo ha hecho. Los bombardeos han sido bastante intensos, algunos reportes que hay en el terreno y que de hecho es la misma información que he dado en el periódico y que saldrá mañana en las dos páginas de apertura de Mundo sobre la crónica de guerra. Es que en una hora más o menos Rusia lanzó al menos 40 misiles de estos de crucero, de alcance intermedio, y cuando yo cerré la edición se estaban reportando nuevas rondas de bombardeos bastante más intensas y ya me disculparán, pero no he tenido tiempo de revisar mucho más porque llegué aquí y empecé a armar el set. Eh, no se conocen bajas civiles específicas. Lo que sí es cierto es que uno de los ataques más intensos, bueno, uno de los momentos más espectaculares fue, perdón, el ataque, la destrucción en el aire de un aparato presuntamente ruso. Varios vídeos en redes sociales aparecieron mostrando estallidos en el cielo, mostrando también algo muy importante, que es las baterías antiaéreas de Kiev, o las baterías antiaéreas ucranianas, derribando algunos de los misiles directamente en el aire y causando explosiones bastante espectaculares. Si no han visto las imágenes en Kiev, se parecen bastante a las imágenes que se ven, por ejemplo, en Israel cuando el sistema de la cúpula de hierro de Israel derriba proyectiles palestinos, aunque evidentemente no es lo mismo un cohete lanzado por Hamas en Gaza que un misil de crucero ruso. Esta explosión en el aire, que llegó a iluminar todo el aire, se dijo de un inicio que eran las baterías antiaéreas ucranianas derribando un dron ruso. Pero luego empezaron a surgir versiones contradictorias en las que se decía que quizá no tenía mucho sentido que un dron ruso volara tan bajo y, según CNN, en realidad lo que habría sido derribado sería un avión ucraniano. La duda es si ese avión ucraniano lo derribaron baterías antiaéreas rusas situadas a varios kilómetros de la ciudad o fue en realidad una propia defensa antiaérea ucraniana que se equivocó. En cualquier caso, la ofensiva ha seguido por otros frentes. Al principio de la jornada de este jueves, sobre todo, digamos que con el horario americano, desde la mañana se empezó a hablar de la captura de Chernóbil, de la zona de la planta nuclear, famosa por el accidente, por el desastre nuclear de 1986. Esos reportes luego fueron cada vez más confirmados y hubo avances rusos bastante importantes por otras zonas, como Sumy, que es una zona
en el norte, cercana a Chernóbil, y avanzó Rusia también bastante por el sur, por la entrada del mar a través de Crimea. Se logró penetrar en la llamada península de Gerson. Hay una ciudad que se llama Gerson, bastante importante. Tiene un puerto porque tiene un río bastante grande. Lograron penetrar, lograron entrar. Hubo también un desembarco en Odessa, algo relativamente menor. Odessa es una ciudad portuaria ligeramente más al suroeste de Gerson, de Crimea. Es, digamos, que la zona fronteriza con Moldavia y con Transnistria, que es la parte rebelde prorrusa de Moldavia. Y bueno, hubo también otras incursiones menos exitosas, sobre todo la que hicieron las tropas rusas con tanques y soldados, no solo ya los bombardeos que vimos en las primeras horas de aeródromos y aeropuertos, en Kharkov. Kharkov es una ciudad muy importante, es una ciudad muy bonita, con mucha historia, que está situada a escasos kilómetros de la frontera rusa y muy cerca de otra ciudad rusa que es Belgorod, que es donde entró la incursión, porque hay una carretera que une las dos ciudades. En Kharkov las defensas ucranianas están haciendo un gran esfuerzo, están logrando frenar a las tropas rusas, igual que en el Donbass. Irónicamente, el Donbass, que ha sido la excusa desde el primer momento para lanzar toda esta ofensiva, es donde parece ser que más se están estancando las tropas rusas. De todos modos, desafortunadamente, los avances que ha tenido Rusia desde Chernóbil, es decir, la entrada desde Bielorrusia, que algún día tendremos que hablar también del rol que está jugando Bielorrusia en todo esto, porque básicamente Bielorrusia le está facilitando a Rusia el ataque por la parte oeste de Ucrania. Han avanzado bastante a través de Chernóbil. Hay que tener en cuenta que de Chernóbil a Kiev hay unos 100 kilómetros de distancia. Y han avanzado también por Sumy. No es una pinza como tal, pero se presume que los tanques rusos están avanzando por Sumy y podría ser que esta ofensiva tan fuerte rusa sobre Kiev se intensifique en las próximas horas con un intento de cerco terrestre. Vamos a ver cómo se defiende Ucrania, pero lo que sí sabemos es que en las últimas horas este titular inicial de prácticamente paseo militar ruso ha cambiado por Ucrania se defiende con uñas y dientes. El parte de guerra más o menos va hasta aquí, pero antes de cerrar esta parte quería destacar una historia. Bueno, quería destacar dos cosas más. La primera es una historia muy increíble, confirmada ya oficialmente incluso desde la presidencia de Ucrania, confirmado por el presidente Volodymyr Zelensky en una comparecencia de prensa, y es que 13 soldados ucranianos en un lugarcito minúsculo llamado Isla de la Serpiente. Es una isla situada al sur de Odessa, en las aguas del Mar Negro, muy cerca de la frontera con Rumanía, que está ligeramente más al sur de Moldavia. Moldavia no tiene salida al mar y digamos que si siguiéramos la frontera sur de Moldavia hacia el mar, esa es la frontera con Rumanía que tiene Ucrania. Al parecer, solo hay una pequeña base militar ucraniana ahí y buques rusos llegaron sugiriéndoles que se rindieran y existe el audio, está publicado en YouTube, pasa es que obviamente yo no sé ruso, bueno, obviamente y desafortunadamente, pero las traducciones que nos dan, y me lo creo porque al menos entendí una palabra, dicen que la respuesta de los ucranianos fue buque ruso, a la verga, o bueno, la traducción hagan ustedes la que quieran, fuck yourself o como fuera. Y a continuación, pues los rusos los bombardearon y los mataron a todos, confirmado por Zelensky, que dijo que les van a dar la medalla de honor, los van a considerar héroes de Ucrania. Y digo que me lo creo porque entendí una palabra, porque entendí la parte donde les dicen, buque ruso, porque entendí ruski. Ruski es el gentilicio de ruso en ruso, ¿vale? Los rusos en ruso son ruski. Entonces, pues esa es una historia realmente increíble, más que nada porque sabían que iban a morir en el momento en que mandaron a la mierda a los rusos. Y ya. Hay un último tema que creo que es interesante. A ver si no me pierdo, si no me estoy dejando de nada. No me estoy dejando de nada. Hay un último tema importante a tratar sobre la crónica de guerra de hoy, que es que solo el bando ucraniano está dando cifras. El bando ruso está guardando silencio absoluto. Zelensky confirmó, según las últimas cifras disponibles, 137 muertes de soldados ucranianos. No estoy seguro de si incluye algunos civiles, probablemente no. Y 316 heridos. Además, la Secretaría de Defensa ucraniana
ha reportado 30 tanques destruidos rusos, 130 vehículos militares rusos, 7 aviones y 6 helicópteros. Sobre todo en el caso de los tanques y de los vehículos militares en general, estas destrucciones son sobre todo gracias a dos armas extremadamente importantes, que son el Javelin estadounidense y el Enlow británico, que son, digamos, si no los tienen en mente, son como una especie de bazucas muy grandes que consiguen lanzar versiones semi-teledirigidas de proyectiles que están especialmente diseñados para destruir tanques. Y bueno, pues no sé por qué Rusia no está dando cifras. Sí dio la Secretaría de Defensa ucraniana una cifra de bajas rusas. Dijo que en estas 24 horas de guerra han logrado matar 800 soldados rusos. A mí me parecen muchísimos. Evidentemente, si has destruido 30 tanques, 7 aviones, 6 helicópteros y demás, has causado muertes al enemigo, pero 800 me parece muchos, pero incluso si no son 800, incluso si son 400, son muchísimos. Vale, entonces, el resumen es, Rusia presiona para conquistar Kiev, pero Ucrania se defiende mejor de lo que se esperaba. Vamos a ver cómo sigue mañana, porque no hay ninguna garantía de que Ucrania pueda seguir defendiéndose. Y antes de pasar a la parte del análisis de qué creo yo que Putin busca y qué creo yo que Putin puede sacar de todo esto, porque creo que es incluso más importante ver qué puede sacar que qué quiere realmente, quiero hablar de este asunto que le encanta a un sector de la población, que es cuál es el grado de culpa de Estados Unidos y de la OTAN en todo esto. Yo saqué un tuit esta tarde diciendo: ¿tienen la OTAN y Estados Unidos 0.0 responsabilidad en todo esto? Seguramente no, pero quien está lanzando las bombas y disparando es única y exclusivamente Putin. El argumentario de quienes creen que esto es culpa de la OTAN se fundamenta fundamentalmente en un hecho. Este hecho es que, según ha estado repitiendo Putin durante muchas semanas, la OTAN en su momento le prometió a la Unión Soviética que no se expandiría hacia el este de Europa. Es decir, que no incorporaría países del este de Europa en la alianza militar. Países como Hungría, como República Checa o como Rumanía, que hoy en día son parte de la OTAN. La realidad, y no lo digo yo, lo dijo Mikhail Gorbachev en una entrevista en 2014, que no olvidemos, Gorbachev era quien era primer ministro soviético cuando cayó la Unión Soviética, y lo ha dicho también algún ex oficial de inteligencia soviético de la época. Nunca realmente se hizo una promesa formal desde la OTAN de que no se expandirían al este. La única promesa formal que hizo la OTAN en aquel momento la Unión Soviética sobre que no haría algo formalmente, fue que no desplegaría unidades y armas en lo que entonces era todavía la Alemania del Este. Y esto se ha cumplido. No hay OTAN en la zona que era antiguamente la Alemania del Este, según explica un artículo que leí de un portal que se llama The Conversation. No hubo nunca una promesa formal de que nunca se expandiría al este. Lo dijo Gorbachev. Es posible que hubiera pláticas. Es posible que se hicieran promesas informales, que se hicieran comentarios en reuniones a lo largo de los años 90. Pero jamás hubo algo por escrito y jamás hubo algo formal, ni siquiera de palabra. Y la prueba de que eso no ocurrió es que si analizamos lo que hacía Rusia, lo que decía Rusia en aquella época, no era necesario. Rusia en aquella época no se sentía particularmente amenazada por la OTAN. La OTAN, de hecho, cuando cae la Unión Soviética, entra en una absoluta crisis de identidad, porque la OTAN se crea para combatir a la Unión Soviética. Como ya no hay Unión Soviética, quizá la OTAN ya no tenía sentido. Y el nuevo Estado que nació de sus cenizas, la Federación Rusa, no pareció tener un problema particularmente grande. De hecho, Putin el lunes explicó que en el año 2000 le preguntó a Bill Clinton, presidente entonces de Estados Unidos, si Rusia algún día se podría unir a la OTAN. Esto te demuestra que en realidad, en aquella época,
Rusia no veía a la OTAN como una amenaza a su integridad territorial. Entiendo que Putin dijo eso explicando que lo preguntó de forma, digamos que sarcástica. Eso es lo que yo entiendo. Pero no hay ninguna demostración de que sea así. De hecho, lo que yo recuerdo de mis inicios en el interés político es que había un acercamiento entre la OTAN y Rusia. Y esto es así. Podemos ver documentos de la década de los 2000, incluso cuando ya los primeros países del este de Europa, que anteriormente estaban en el Pacto de Varsovia de la URSS, ya se habían pues, adherido a la OTAN, concretamente, a ver, un momento que lo tengo aquí anotado, concretamente Polonia, República Checa y Hungría, que fueron los primeros, junto que creo a Eslovaquia también, entre el año 99 y creo que el 2004 fueron los primeros, y no era un problema. Rusia tenía políticas de acercamiento con la OTAN, había un pacto Rusia-OTAN, había contactos y había diálogo. Por tanto, la OTAN no ha provocado todo esto porque hace 30 años prometiera algo que no es cierto que prometiera, y además lo demuestra no solo el que no exista un registro de entonces, sino que las relaciones entre la OTAN y Rusia durante los 15 años siguientes fueron más o menos buenas. Si se escucha un ruidito es que el foco que tengo es de fotografía y no soporta del todo bien estar mucho tiempo prendido. Pero bueno, creo que no afecta demasiado porque me ha pasado en vídeos y el micrófono no recoge casi nada de ruido y al foco no le va a pasar nada. Por tanto, vamos a dejarlo. Entonces, lo único que yo estoy dispuesto a aceptar es que es cierto que al final, en las tensiones recientes, la OTAN podría haber dicho, vale, no incorporaremos nunca a Ucrania ni tampoco a Georgia, que también quiere entrar en la OTAN. Y ya está. Y ahí se hubiera acabado el problema. Pero realmente la OTAN no estaba obligada a hacer eso. La OTAN es una alianza entre países soberanos y su discurso ha sido este. Ucrania es un país soberano y si se quiere unir a la OTAN está todo en su derecho de hacerlo. Claro que la OTAN y Estados Unidos podrían haber capitulado a las demandas de Rusia y haber hecho una promesa que no hicieron hace 30 años. Pero ¿quién inició esta presión? ¿Quién inició esta escalada? ¿Quién empezó a acumular soldados en las fronteras junto a Ucrania sin ninguna tensión particular en la OTAN concreta, específica de ese momento? Fue Rusia. Y al final, como decía al principio de este bloque, quien está disparando bombas, quien está invadiendo con tanques y soldados y quien está disparando balas es Rusia, por decisión única y exclusivamente de Putin. Por tanto, que la OTAN podría haberse, como se dice en España, bajado los pantalones para contentar a Putin y evitar todo esto. Sí, podría haberlo hecho, pero no tenía por qué hacerlo. Al final, quien ha iniciado esta tensión y quien ha desatado esta crisis es Rusia. Y por tanto, quien tiene la responsabilidad sobre las bombas, la destrucción y las muertes es Putin. Punto. Otra cosa es que nos caiga mal Estados Unidos. Cuidado, yo no estoy discutiendo con esto, que Estados Unidos ha hecho un montón de cosas horribles a lo largo de su historia y a lo largo, no ya de todo el siglo XX, sino de los últimos 20 años. Podemos discutir la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, porque claro que sí, claro que la invasión de Irak fue tan ilegítima como la invasión ahora de Ucrania. Pero es que ese no es el debate de ahora. El debate de Irak es un debate que hemos tenido durante más de 15 años y que creo que hay cierto consenso en que Estados Unidos hizo algo que no debió hacer y que tenía la condena de la ONU como la tiene ahora lo de Ucrania. Por tanto, me parece que se tiene que distorsionar todo mucho para hacer que esta lógica anti-Estados Unidos y pro-Putin tenga un remoto sentido. Ahora, quien lo quiera defender, bueno, pues oigan, si quieren, organizamos un debate y lo debatimos, pero yo lo tengo bastante claro. Y con esto voy a pasar al último bloque de este directo, que es qué va a pasar, qué quiere Putin y qué puede sacar Putin. Dame un segundo para revisar el guión, para ver que no tal. Vale, lo primero es qué quiere Putin, qué realmente quiere Putin. Esto lo he explicado ya también en un par de videos. Putin es una persona que añora los tiempos de la Unión Soviética. No olvidemos que Putin es un señor que sale del KGB, de los servicios de inteligencia diagonal policía secreta de la Unión Soviética, rusa. No, por ejemplo,
de otras partes del telón de acero, pero bueno, no importa. El caso es que Putin, y lo ha demostrado con un ensayo que publicó hace 10 o 15 años de varias páginas, lo demostró en su discurso del lunes, es una persona que añora la grandeza de la Unión Soviética e incluso del imperio de los zares, y por tanto su sueño húmedo sería, yo creo que, si no recuperar toda la Unión Soviética, recuperar al menos las partes más significativas de la Unión Soviética. Y sin ninguna duda, la parte más significativa de la Unión Soviética era Ucrania. ¿Por qué? Putin lo decía el lunes, y eso es cierto, Ucrania en origen era Rusia. El pueblo ruso, como explicaba en el primer video que grabé sobre este tema y que está en Instagram y está en YouTube, nació en lo que hoy es Kiev. Hacia el siglo IX se funda lo que luego derivó en el Rus de Kiev. El Rus de Kiev era una organización sociopolítica que derivó en un semi-territorio soberano que con el paso de los siglos, hacia el siglo XII-XIII, se expandió hacia el norte y entonces se fundó Moscú. Kiev es una ciudad con... No quiero dar cifras específicas porque me voy a equivocar, pero tiene entre 300 y 400 años más de historia que Moscú. Eso no es malo, no es para criticar a Moscú. Al final, oigan, las ciudades se fundan cuando se fundan, ¿vale? No pasa nada, pero es verdad que el pueblo ruso nace en el Rus de Kiev y que por tanto el vínculo histórico entre Rusia y Ucrania es muy fuerte. Pero desafortunadamente las cosas cambian y ahora mismo Ucrania es un país soberano. Es como si yo, que soy catalán, intento añorar cuando Cataluña estaba unida a Aragón en la corona de Aragón. Pues sí, oiga, pero es que esto fue hace 400 años. No tiene ningún sentido reivindicarlo ahora. Entonces, a mí que me perdonen, pero yo creo que Putin no tiene razones para defender los extremismos de anhelos imperialistas que defiende. Pero bueno, evidentemente hay un sector de la población rusa que está de acuerdo con eso y que lo sigue defendiendo. Y entonces esto me llevaría a... ¿Qué busca Putin? ¿Recuperar toda Ucrania? No. ¿Que lo desea? Probablemente lo desea. Pero hay un problema importante. Si Putin conquistara toda Ucrania, se quedaría con un territorio que ahora de repente también tendría fronteras con la OTAN. Y toda la bronca que nos está llevando a esta guerra es que Putin no quiere que haya soldados de la OTAN y misiles de la OTAN en sus fronteras, en las fronteras con Rusia, con misiles que pueden estar llegando apuntando a Moscú. Si Rusia se queda toda Ucrania, de repente tendría frontera con Rumanía, que es un país de la OTAN, y estaría extremadamente cerca de Polonia, que es otro país de la OTAN, y por cierto, en la frontera de Polonia con Bielorrusia hay un montón de misiles y un despliegue permanente de tropas de Estados Unidos. Por tanto, en el fondo, a Rusia no le interesa conquistar Ucrania y quedarse Ucrania. Y de hecho, Putin dijo desde el lunes que su objetivo no es ocupar Ucrania. Y yo en eso le creo, porque creo que sería incoherente con las razones expuestas para iniciar esta guerra, que es la amenaza de la OTAN. Entonces, ¿qué sí quiere, qué quiere conseguir y qué puede conseguir? Quiere derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky y colocar un gobierno prorruso. Yo le llamaría directamente títere, pero bueno, llamémosle prorruso si no. De hecho, este jueves circularon rumores de que Rusia estaba ofreciendo a Zelensky rendirse a cambio de una promesa de neutralidad permanente y de desmilitarización. Rusia dijo desde el lunes que lo que quiere es desmilitarizar Ucrania y desnazificarla, pero esto es un tema en el que no quiero entrar porque es más propaganda prorrusa. Ucrania tiene nazis como los tiene España y como los tiene Estados Unidos, ¿vale? Pero Ucrania no es un país nazi. Punto. Y escuchaba un dato que lo reafirma, nada más para que nadie me diga por qué no quieres hablar de eso. No es que no quiera hablar, es que no quiero gastar tiempo, pero lo voy a decir. Vi el dato de que los partidos de extrema derecha ucranianos en las elecciones de 2019 que ganó Zelensky sacaron un 1% del voto. Por tanto, no, Ucrania no es un país nazi, ¿vale? Entonces, cuando Rusia dice país neutral, lo que quiere decir es país prorruso, como lo fue hasta 2014 con el presidente Viktor Yanukovych, que cuando el Euromaidán lo echó y se empezaron a instalar gobiernos europeístas, prooccidentales, fue la génesis de el disconfort ruso reciente
agravado por los deseos de Zelensky de retomar las pláticas para integrar a Ucrania en la OTAN. Por tanto, el objetivo realista, el objetivo idealista quizás sería recuperar Ucrania, el objetivo realista, pragmático y con sentido geopolítico, es un gobierno aliado, un gobierno satélite de Kiev, de Moscú, perdón, igual que es Bielorrusia. ¿Por qué Rusia no se anexiona a toda Bielorrusia? Pues, siendo que también son países con vínculos históricos fortísimos. Pues porque también tendría los misiles de la OTAN en Polonia en la frontera. Y eso no lo quiere. Lo que sí pienso que podría ocupar Rusia es todo el Donbass. En el acto firmado el lunes y ratificado el martes por la Duma, el Parlamento ruso, de reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk, lo que hay es un deseo de anexionárselas, por supuesto. Y es probable que con esta invasión militar se busque que el territorio que hoy controlan estas dos repúblicas prorrusas llegue a ser el territorio completo del Donbass. Porque una cosa es la cuenca del Donbass, que sería esto, y otra cosa es el territorio realmente que controlan estas dos repúblicas, que sería esto. Es un poco menos de la mitad. Entonces, bueno, podría ser que si la ofensiva militar rusa le permite conquistar todo el Donbass, se quisiera quedar el Donbass. ¿Y por qué el Donbass y lo demás no? Bueno, por lo mismo de Crimea, porque el Donbass es la zona donde se habla más ruso y hay más sentimiento ruso en Ucrania, como lo era Crimea anexionada en 2014. Por tanto, yo creo que como nadie es capaz de pararle los pies a Putin, las sanciones probablemente no van a funcionar y Putin nunca pierde y probablemente gane una vez más. Lo que yo creo que puede consumarse es la caída del gobierno de Zelensky, la instauración de un gobierno prorruso satélite de Putin y la conquista del Donbass y una consiguiente anexión a Rusia. Y quizás un bloqueo marítimo por el sur si consiguen quedarse toda la zona de Odessa, por ejemplo. Y esto es lo que creo que puede pasar. Creo que ha sido un directo muy productivo en cuanto a información y creo que ya es momento de desconectarlo porque es tarde y nada, intentaré seguir teniendo todo el mundo informado y bueno, como digo siempre en YouTube, gracias por llegar hasta el final y nos vemos pronto. Chao, 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 chao. Voy a desconectar ya esto.